Buenas tardes a todos los alumnos de la Diplomatura en Administración y Gobierno. Mi nombre es Javier Guío y vamos a comenzar a trabajar con el segundo módulo de Estado, donde vamos a tratar de avanzar sobre el Estado Social de Derecho. En esta clase vamos a ver no solamente las características del Estado Social de Derecho, sino que también vamos a trabajar la evolución y los tipos de Estado Social de Derecho e incluso vamos a ver la crisis del Estado Social de Derecho. Esta clase va a estar dividida en 3 videos para que ustedes puedan verlo y van a encontrar los links de estos videos en el sitio del módulo de Estado y Democracia de la Diplomatura en Administración y Gobierno. Bueno, sin más, vamos a compartir el PowerPoint, donde vamos a poder observar los elementos más importantes que vamos a trabajar hoy, ¿no? Bueno, el Estado Social de Derecho, como dijimos, está pensado dentro del Estado liberal y es un Estado que viene a resolver algunos problemas que se generan dentro del Estado liberal a partir de la crisis del 29, pero que ya se venían generando anteriormente a partir de las distintas revoluciones europeas y los distintos procesos de unificación en el siglo XIX en Europa, pero también que se comienzan a desarrollar a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, temporalmente estamos ubicados a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y podemos decir que este Estado Social de Derecho es un Estado que va a generar determinados cambios con respecto al modelo liberal que vimos en la clase pasada, ¿no? Porque lo que va a generar van a ser cambios de diferenciación en las funciones que el Estado tiene y que va a terminar afectando a los fundamentos que dan legitimidad al Estado o que le daban legitimidad a ese Estado liberal. Este modelo de Estado va a intentar garantizar 2 cosas principalmente. La primera de ellos es la acumulación capitalista mediante la intervención sobre la demanda y que tiene como intención principal mantener la paz social. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, el Estado Social de Derecho no es un Estado que se contrapone al Estado liberal o que tiene objetivos distintos del Estado liberal o que se opone al sistema capitalista. Todo lo contrario, es un Estado que busca sostener la acumulación capitalista, pero interviniendo en la cuestión de la demanda, que había sido el principal problema de la crisis del 29, ¿no? ¿Y para qué intenta hacer esto? Bueno, básicamente para mantener la paz social. La crisis del 29 había traído una crisis también social y política y económica que termina afectando no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo, ¿no? Y el segundo punto que intenta garantizar este modelo de Estado Social de Derecho, básicamente, es la democracia a partir de un conjunto de derechos sociales que se van a articular a un sistema de protección legal que va a estar sostenido por ese Estado Social de Derecho. Entonces, no solamente vamos a garantizar la acumulación capitalista para garantizar la paz social, sino que también se va a intentar sostener a la democracia como sistema de gobierno a partir de la ampliación de los derechos sociales que van a estar articulados y que van a estar incluidos dentro de un sistema ya de protección legal que garantiza el Estado. Desde el punto de vista histórico, tenemos 3 momentos cuando queremos hablar del Estado Social de Derecho. El primer momento es el momento denominado fase de experimentación, que lo ubicamos a fines del siglo XIX y principios del XX. Básicamente,
lo tenemos que pensar más o menos entre 1870 y 1920, 1925. En este primer periodo, en esta fase de experimentación del Estado Social de Derecho, vamos a ver cómo se van a articular, cómo se van a establecer la relación o la interrelación entre, por un lado, la seguridad social y por el otro lado, la democracia. Es decir, acá vamos a cambiar el concepto de seguridad liberal muy propio de la burguesía del siglo XIX y de fines del siglo XVIII por este otro concepto de seguridad que va a ser el de seguridad socioeconómica, ¿no? El concepto este por el cual se le va a garantizar a la sociedad un determinado blindaje desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. ¿Por qué lo ponemos a Otto von Bismarck como un referente de este periodo? Bueno, básicamente porque en el proceso de unificación alemana va a ser el canciller de hierro, va a ser Bismarck, quien va a impulsar de alguna manera el concepto de seguridad social y el que va a garantizar el cuidado y de la seguridad social en esta Alemania que estaba en proceso de unificación. Pero quizás si nosotros tenemos que pensar en la idea de seguridad socioeconómica, tenemos que pensar en la Constitución de Weimar, que es la constitución que se establece en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, una constitución impuesta al pueblo alemán por las potencias triunfadoras, y que básicamente esta constitución va a ser casi perfecta desde el punto de vista social y desde el punto de vista constitucional. Quizás es una constitución que va a tomar como antecedentes la constitución mexicana del 17 y que va a ser muy bien pensada para garantizar no solamente el funcionamiento de las instituciones, sino también la contención social del pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente va a ser excelente desde lo teórico, pero desde lo práctico ya sabemos que ha sido un rotundo fracaso y que, bueno, ha terminado exacerbando los sectores nacionalistas de Alemania, ¿no? En la segunda fase de este Estado Social de Derecho es la fase de consolidación que surge básicamente a partir de la crisis del 29. Es decir, tenemos que pensar la fase de consolidación entre las 2 décadas que van después de la crisis del 29 hasta quizás el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, 1930, 1950 es más o menos el periodo en el cual vamos a estar hablando de la fase de consolidación, donde aquí, bueno, ya vamos a ver cuando hablemos de la parte económica, pero aquí ya sí comienza el proceso de intervención del Estado en la economía y básicamente se van a crear los servicios sociales para garantizar y para poder organizar una sociedad que estaba no solamente en crisis, sino que estaba con conflictos muy profundos. Entonces, surge el Estado como interventor para garantizar la acumulación capitalista, para disminuir la problemática social, para organizar la sociedad y para poder impulsar una seguridad socioeconómica que buscaba básicamente sostener la democracia, sostener la república y sostener el funcionamiento de la sociedad. Como gran ejemplo de esto vamos a tener el New Deal norteamericano impulsado por Franklin Roosevelt. Y finalmente tenemos la tercera fase, que es la fase de expansión. Es una fase que va desde 1950 hasta 1970, 1973, que en realidad es cuando se produce la crisis del petróleo, y donde comienza la crisis del Estado Social de Derecho, también llamado Estado de Bienestar.
porque en esta fase lo que se va a buscar básicamente va a ser el crecimiento económico dentro de las reglas de juego del capitalismo, donde se buscaba también garantizar la paz social, donde se buscaba garantizar una democracia sostenida, donde se buscaba consolidar el modelo liberal por un lado, pero también social, es decir, vamos a tener a esa primera generación, como le gusta a los abogados hablar, de esta primera generación de derechos, una segunda generación de derechos que van a ser estos derechos sociales y políticos, ¿no? Entonces, hasta los años 70 es el proceso de expansión del Estado social de derecho. ¿En qué se basa este Estado social de derecho? ¿Cuáles son las bases ideológicas y las bases políticas de este Estado social de derecho? Bueno, si uno tiene que pensar el origen, el primer aporte político-ideológico para la construcción del Estado social de derecho, tenemos que retrotraernos a mediados del siglo XIX, específicamente a la Revolución Popular francesa de 1848, donde el sobrino de Napoleón Bonaparte va a impulsar una revolución que buscaba visibilizar las problemáticas del pueblo francés y que buscaba contraponer a un socialismo más radical con un socialismo más democrático o reformista, ¿no? Bueno, este proceso de esta revolución popular de 1848 va a sentar las bases de lo que son las demandas sociales populares, que obviamente después el conocido como Napoleón III va a terminar intentando instalar nuevamente un imperio, se va a desvirtuar toda la revolución. Pero bueno, en realidad sí van a quedar las bases ideológicas y políticas de las demandas populares y de las demandas que el pueblo le hacía al Estado y específicamente al monarca, ¿no? Desde el punto de vista más ideológico, desde el punto de vista más teórico, lo vamos a tener a Hermann Heller, uno de los grandes constitucionalistas y juristas alemanes que entre 1820 y 1830 va a formular este concepto que nosotros estamos utilizando ahora, que es el del Estado social de derecho, ¿no? Y también va a ser uno de los grandes impulsores de la República de Weimar y de la Constitución de Weimar. Entonces, a Hermann Heller es a quien le debemos desde el punto de vista teórico el concepto de Estado social de derecho y la caracterización del Estado social de derecho. Después tenemos sí o sí que ir para Inglaterra, porque en Inglaterra también vamos a tener a un teórico, a un político en realidad, que va a intentar de alguna manera suavizar los efectos de la Guerra Mundial a este concepto que los alemanes habían inventado, que era el concepto de war state, es decir, del estado de guerra permanente. Beveridge crea un informe, realiza un informe donde muestra en este informe los grandes problemas que había generado la guerra en Inglaterra y que por lo tanto era necesario suavizar los efectos de la guerra a través de la intervención del Estado, a través de una redistribución de la renta y del sostenimiento de las personas que habían perdido sus familiares, a sus seres queridos en la guerra, pero que también aquellos que habían vuelto de la guerra y habían quedado sin trabajo. Entonces, este proceso de redistribución de la renta, de redistribución de la riqueza en Inglaterra a través de subvenciones estatales, va a ser conocido como el informe Beveridge o Report Beveridge,
que básicamente lo que buscaba era suavizar los efectos de la guerra y, como les decía, este concepto de War State, que es el estado de guerra propuesto por los alemanes, Beveridge va a imponer un nuevo concepto que es el concepto de Welfare State, es decir, estado de bienestar. De ahí surge la idea o el concepto de estado de bienestar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, Beveridge va a ser uno de los primeros o uno de los impulsores de este concepto de Welfare State. Desde el punto de vista económico, pues bien, ya vamos a nombrar a alguien que creo que todos conocemos, porque desde hace un tiempo a esta parte surge nuevamente el nombre de John Keynes y el nombre y la idea del Estado keynesiano, del Estado de bienestar. En algunos lugares con alguna connotación negativa, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso de lado porque lo que nos interesa en este momento es explicar cuál fue el aporte de John Keynes a este concepto de Estado social de derecho o de Estado de bienestar. Básicamente lo que Keynes ve es que el capitalismo estaba en crisis y que había que salvar al capitalismo. Y para salvar el capitalismo, para salvar el Estado de derecho, él sostenía que la crisis lo que había generado era básicamente un problema de demanda y que para solucionar ese problema había que generar o había que impulsar desde el Estado un alto nivel de actividad económica y pleno empleo, ya que eso es lo que iba a generar un círculo virtuoso en donde las personas, al tener dinero, podían comprar, y al poder comprar las industrias comenzaban a producir, y las industrias, al comenzar a producir, contrataban gente, y de esa manera se reactivaba la economía. Entonces era un círculo virtuoso planteado por Keynes que claramente va a ser tomado no solamente por los Estados Unidos, sino por la mayoría de los países europeos, y cada uno desde su propia lógica, desde su propia historia, desde sus propias necesidades, va a adaptar la teoría keynesiana a la aplicación de este estado de bienestar. Finalmente, tenemos que recaer en Francia, porque así como tenemos un nacimiento desde el punto de vista político, ideológico, teórico y práctico, surge también Charles de Gaulle como el gran impulsor de los procesos de la nacionalización de las empresas. ¿Y por qué De Gaulle comienza con el proceso de la nacionalización de las empresas? Bueno, pues bien, básicamente porque lo que sostenía De Gaulle en su gobierno es que todos los efectos de la guerra y todos los efectos de los conflictos y de la recesión que estaba viviendo en Europa terminaban afectando directamente al ciudadano, que no solamente tenía que correr con esta desventaja de tener que pagar estar desocupado, comprar los alimentos caros, etcétera, 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 sino que encima debía pagar precios muy altos por los servicios básicos para la supervivencia. Entonces De Gaulle sostiene que el Estado debía intervenir de manera de garantizar competitividad y precios bajos en los servicios básicos, electricidad, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Transporte, bueno, todos los servicios básicos del Estado y todos los servicios básicos para la vida social. Entonces, de esa manera, De Gaulle comienza con el proceso de nacionalización de las empresas, donde muchas de las empresas pasan a ser parte del Estado y donde también lo que propone es la creación de empresas estatales que terminen compitiendo con las empresas privadas, donde las empresas estatales ponían un precio acorde a la realidad que le tocaba vivir a los franceses en ese momento,
y de esa manera los obligaba a las empresas privadas a bajar los precios de los servicios que brindan. Bueno, hasta aquí llegamos en este primer videíto. En el segundo video vamos a seguir trabajando con el Estado social de derecho, así que los invito ahora a ver el segundo video.